Hola, buenas madrugadas, casi saliendo del túnel, ya va siendo hora y casi dando entrada a un nuevo verano, llegamos. Bienvenidos. Hoy hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08, en las Islas Canarias, con la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. La parte técnica esta noche, Paco Bermúdez y Margasca, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Este que os habla, Miguel Blanco. Un placer estar juntos esta noche hasta las 4. Si nos escuchas en directo, las 3 en las Islas Canarias. Queremos, como siempre, premiar vuestra participación. Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez desde diferentes puntos de España, pero atentos a vuestra participación. Y hay muchos temas esperando. Este es un avance de lo que hoy queremos ofreceros. Hoy nuestro viaje nos va a llevar hacia lugares tenebrosos. Ya los hemos visitado en algunas ocasiones, pero ahora nuestra mirada se fijará en otros detalles. Nos referimos a los campos de concentración nazis. En ellos queremos buscar los ecos, en este caso, de mujeres españolas que vivieron, sufrieron y salieron vivas, llenas de vida y esperanzas. Y sobre todo con una lección que dar al mundo. Sobrevivir es posible, incluso en el infierno. Una lección de vida para tiempos difíciles como los que vivimos. Y habrá más argumentos. La celebración del 60 aniversario de una aparición mariana llena de enigmas. Estos son nuestros temas de hoy. Nos esperan muchas sorpresas. Esa es una idea de los temas que os hemos preparado. Igual cambian algo al final de la noche, dependiendo de cómo vayamos. Y solo nos queda saludar a nuestra primera invitada, Mónica G. Álvarez. Buenas noches, Mónica. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de saludarte, que hacía mucho que no charlábamos tú y yo en la radio. Un montón. Deberías estar aquí hoy con nosotros aquí en directo, pero bueno, lo dejamos por otro día, ¿vale? Vale, perfecto. Eres periodista, escritora, guionista. Yo no sé si sigues colaborando en el programa de Nieves Herrero. Sí, sigo todos los lunes desde hace ya 4 temporadas y esperemos que por muchos más. Bien. Ahí sigo todavía, sí. Colaboras en unos cuantos programas, entre ellos el de Nieves Herrero, escribes en La Vanguardia, has escrito muy interesante en Enigmas, Historia de Iberia Vieja, Más allá de la ciencia, y sobre todo te da por escribir libros sobre los nazis. ¿Por qué? Y sobre todo por mujeres. Pues mira, me da por este tema del Holocausto porque considero que todavía hay muchísimos temas por sacar. Hay muchas cosas ocultas que no se saben. Siempre se da prioridad a las grandes personalidades y grandes dirigentes políticos o dictadores, y poco se sabe de las personas anónimas que también fraguan la historia. Por tanto, considero que es importantísimo darles esa voz, y en el caso de las mujeres guardianas nazis, como hablamos tú y yo en su momento, eran las carceleras, que poco se conocía aquí en España, ese
tema, y ahora vuelvo con este nuevo libro para hablar de las mujeres españolas que estuvieron en los campos de concentración y en el Holocausto. Un libro increíblemente lleno de datos que se llama Noche y niebla en los campos nazis. Luego nos contarás qué significa eso. Claro. Hemos hablado algunas veces de los campos de concentración, del Holocausto, pero como tú dices, quedan muchas cosas por descubrir. Si te parece, arrancamos y nos vamos con la primera introducción para que nos vayas contando. ¿Te parece? ¿Estás por ahí? Me parece, Miguel, te estoy escuchando. Vale. 2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Os vamos a descubrir cosas que seguro no conocíais. Desde antes incluso de que empezara la Segunda Guerra Mundial, Alemania construyó campos de concentración para prisioneros y asociales en todo su territorio. La función de estos lugares también fue variando con el tiempo. Los campos de concentración se convirtieron en una fuente de mano de obra esclava perfecta para la brutal economía de guerra que Alemania estaba desarrollando. Más tarde, especialmente a partir de que el Holocausto nazi concretase sus últimos detalles con la solución final, algunos de ellos derivaron en los llamados campos de exterminio masivo. En ellos, el asesinato y el genocidio adquirieron las mecánicas de un proceso industrial totalmente sistematizado. Si bien los más conocidos, por desgracia, son aquellos cuya historia es más trágica, el Tercer Reich montó una amplísima red de campos de concentración y exterminio. Todos aquellos que eran considerados enemigos de Alemania eran encerrados en condiciones infrahumanas, obligados a participar en trabajos forzados, convertidos en sujetos de experimentos o directamente asesinados. Según el Museo Estadounidense Conmemorativo del Holocausto, en el territorio ocupado por los nazis y sus aliados europeos hubo más de 15.000 campos de concentración. Hoy vamos a entrar en algunos de ellos para conocer qué eran, quiénes fueron sus prisioneros e incluso sus guardianes. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Mónica, supongo que habrás visitado algunos campos de concentración, ¿verdad? He visitado solamente uno, Miguel, el de Ravensbrück. Solamente me he atrevido con ese y a raíz de hacer este libro previamente a escribirlo. ¿Solo uno? Solamente uno, porque es verdad que llevo 10 años trabajando con temas del Holocausto y nunca me he atrevido por la carga emocional que yo siempre pongo en los libros, ¿no? Y por el miedo que me supone. Y en enero de 2020 traspasé esa línea que yo me había impuesto a mí misma de miedo y pude visitar Ravensbrück y fue una experiencia tremendamente triste, sobrecogedora e inolvidable también. Sí. ¿Dónde está ese campo? Está al norte de Berlín, a 90 kilómetros de Berlín, en la localidad de Fürstenberg-Havel. Es un recinto que además está rodeado de un paraje completamente idílico, porque es verdad que está repleto de bosque, de tilos, que son una especie de árbol, y luego tiene el lago Svett al fondo, ¿no? A los pies también de ese campo de Ravensbrück. Y justamente antes de llegar, por un camino, una senda bastante bonita, por donde yo caminé hasta llegar al campo de Ravensbrück, hay bastantes casitas unifamiliares que era donde vivían los nazis, donde vivían con sus familiares, con sus niños, y tenían jardín. Y claro, a una parte ves eso tan bonito, el lago a la derecha, y de repente de frente te encuentras con esa gigantesca instalación del terror y del horror que era el infierno allí. Según los datos que hemos dado, más de 15.000 campos de concentración hubo en Europa hechos por los nazis, increíble. ¿Quiénes estaban destinados a entrar ahí? Porque conocemos mucha historia de los judíos, pero no solamente los judíos eran combinados en estos lugares, ¿verdad?
en estos campos. Efectivamente, en estos campos de concentración es verdad que hay que distinguir entre los campos de concentración propiamente dichos, los de trabajo, como además se apuntaba en la introducción, aquellos que eran de tránsito, y es verdad que uno de los primeros fue el de Dachau. El de Dachau, en el año 33 es cuando comenzó a operar para recluir a adversarios políticos, a comunistas, socialdemócratas y también a los llamados asociales, ¿no? Que estaban pues prostitutas, vagabundos, delincuentes, asesinos, homosexuales y demás. Y a partir de ese momento, ya durante la Segunda Guerra Mundial, es verdad que los distintos campos de concentración empiezan a acoger a gitanos, testigos de Jehová, a personas cristianas o católicas, y comienza a partir del año 41 ese asesinato sistemático y masivo de judíos. Es decir, los judíos llegan mucho más tarde a estos campos de concentración y posteriormente a los campos de exterminio. Es verdad que el campo de Auschwitz, por ejemplo, es uno de los más conocidos con respecto al tema de la solución final, pero es verdad que previamente a Auschwitz se crearon los campos de Belzec, Sobibor y Treblinka, que fueron los primeros que acuñaron la llamada solución final. También hubo solución final para los homosexuales, para los gitanos, para las prostitutas, los disidentes. Sí, efectivamente, fue para cualquier persona que escapase a la norma, digámoslo así, de los nazis, del Tercer Reich, a lo políticamente incorrecto para ellos, quiero decir, a personas incluso también enfermas, con cualquier tipo de enfermedad mental o cualquier persona con una enfermedad física también acababan destinados a un campo de concentración. Por supuestísimo, llegado el momento en que los nazis invaden la antigua Unión Soviética, la URSS, también los soviéticos son deportados a estos campos de concentración, no solamente en Alemania, sino en Austria, en Polonia y demás. Es decir, el cometido siempre del Tercer Reich y de Hitler fue absolutamente quitarse de en medio a cualquier persona que pensase absolutamente diferente a ellos. Uh-huh. ¿Y quiénes eran los guardianes? Porque hemos visto en algunas películas y hemos leído, creo que en alguna de tus obras, incluso esa de las carceleras, que eran incluso los propios prisioneros o prisioneras que los ponían de guardianes también. Sí, dentro de los campos de concentración estaban las SS, que es el grupo que constituía, digamos así, la organización dentro de los campos de concentración, que administraba el campo de concentración. Es verdad que las guardianas no pertenecían a las SS porque, por ser mujeres, no podían pertenecer. Era una condición muy machista, ¿no? Ellas trabajaban dentro, pero no podían pertenecer a esta organización del Tercer Reich, que era la responsable, como digo, de dirigir estos campos de concentración. Concretamente en los campos de concentración estaba dentro de las SS, había como 3 tipos de grupos, y uno de ellos se llamaban las unidades de la calavera, que además tenían ese distintivo puesto en un ladito de la chaqueta, ¿no? Para que se viese en el cuello, en la parte derecha. Y aparte de eso estaban las guardianas nazis, como bien digo, y también los llamados capos o las capo. Las personas que eran capo eran prisioneros que previamente habían llegado al campo de concentración y que tenían algún tipo de privilegio por encima del resto. Bueno, privilegio, tampoco tenían privilegios como podamos pensar actualmente, pero un privilegio a lo mejor tener algo mejor de comida, comer caliente, mejor ropa, y podían incluso ser esos propios carceleros, es decir, tenían que dirigir a sus compañeros, también prisioneros, dentro de los barracones. Entonces hay veces que esos capos se convertían en verdugos, o sea, de víctima pasaban a ser verdugos. Entonces ahí había el problema, ¿no? Que muchas veces eran los propios presos los que mataban también a otros prisioneros. Terrible. Y hubo españoles, muchos, o unos cuantos españoles al menos, en diferentes campos, ¿verdad? Sí, hubo sobre todo en Mauthausen hay que decir que llegó a haber unos 5.000 presos españoles, además fechados en el año pasado 2020 por los datos que cifra el Ministerio aquí en España, 5.000 personas republicanas que estuvieron en el campo de Mauthausen solamente. De esos 5.000 personas, solamente 8 mujeres contabilizadas y que fallecieron dentro del campo de concentración. Es verdad que en campos como por ejemplo el de Ravensbrück, con capacidad para miles de mujeres, solamente hubo 132.000 personas que estuvieron en el campo de concentración, y de esas 132.000 mujeres, 400 eran españolas. Eso es verdad que es una cifra muy, muy concreta. 400. Y parece ser que solo el 40% de los internos que estuvieron en campos de concentración vivieron para contarlo, ¿verdad? Sí, es tremendo. Yo creo que la cifra
es absolutamente, no sé, a mí me espeluzna totalmente, Miguel, porque al final no nos damos cuenta de la terrible aniquilación que hubo, no solamente de población judía, sino de cualquier tipo de persona, como decíamos, ¿no? Desde testigos de Jehová, católicos, asociales, que así eran como los denominaban, gitanos, personas que estaban contrarias al régimen, ¿no? que eran disidentes. La mentalidad que tenían los nazis en aquel momento era de forjar su propia raza, llamada la raza aria, y ser los amos del mundo. Por suerte eso nunca pasó. Perdió Hitler y perdieron los nazis la guerra, pero ya hemos visto en algunas series distópicas qué hubiese pasado si hubiese ganado Hitler la guerra. No me lo quiero ni imaginar. Y supongo que las mujeres sufrirían todo tipo de abusos sexuales incluso, ¿no? Sí, la verdad que la mujer al final la victimización fue muchísimo mayor, porque es verdad que sufrían, como tú bien apuntabas, las agresiones sexuales, eran continuamente violadas por los guardias de las SS y por tanto no solamente eran violadas y tratadas de una manera completamente aberrante y torturadas, sino que se quedaban embarazadas. Y claro, al quedarse embarazadas lo que hacían era practicarles toda clase de experimentación para practicarles toda clase de abortos, vaciarlas incluso el útero. De hecho, hay alguna de nuestras protagonistas que también le ocurrió ese tipo de situación y que le vaciaron el útero y no jamás pudo tener hijos. Y también les practicaban lo que es la esterilización, es decir, les obligaban a retirar la regla mediante inyecciones de alguna sustancia que no se ha sabido nunca qué era. Parece que incluso tenía un color amarillento, como bien apuntaba alguna de estas deportadas españolas, y con esa inyección para esterilizarlas y esa eliminación de la menstruación, como digo, lo que provocaban era que esas mujeres pudiesen seguir siendo de alguna manera, pudiesen funcionar todavía a nivel laboral, pudiesen trabajar y seguir siendo esclavas, porque es verdad que cuando las mujeres tenemos la menstruación nos encontramos mucho más débiles, tendemos incluso a tener algún tipo de infección y claro, ante la falta de higiene completa que había allí, las enfermedades, las mujeres caían como moscas. Por lo tanto, esa manera de esterilización es una paradoja, pero es así, Miguel. Les salvó a muchas de ellas la vida, incluidas algunas de las protagonistas de este libro, como Neus Catalá, Mercedes Núñez, Lise London, que por suerte no tuvieron la regla durante algunos años, pero eso también las llevó a sobrevivir. Luego conoceremos alguna de estas vidas. Estamos hablando de historias del pasado con el deseo de que no se repitan, y vamos a hablar de historias de mujeres porque son quizá una lección para estos tiempos duros que vivimos. 2:25, 1:25 las Islas Canarias. Seguimos adelante, más datos de lo que queremos contaros hoy. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Queremos conocer más datos sobre estos campos de concentración. Esto es el campo de concentración, el primer campo de concentración oficial a larga escala nazi construido en Alemania. Y el único que a día de hoy mantiene la única cámara de gas original en Alemania. Es el campo de concentración de Dachau y se llama así porque la ciudad donde se construye el campo es Dachau. Pero en los campos de concentración no solo hubo judíos, políticos, homosexuales, cualquier persona que no estuviese de acuerdo con el régimen. O sea, una vez que entraban finalmente en este lugar, tenían que pasar obligatoriamente por esta sala para apuntar absolutamente todos sus datos en las oficinas de las SS. Es aquí donde pasaban de llamarse, pongamos por ejemplo, José García, y empezaban a llamarse un número, 1421 o 22 o 20, el orden en el que entrase. Este es un uniforme original de uno de los prisioneros de este campo de concentración. Como veis, el triángulo rojo es un prisionero político y su nombre fue 28.320. Tenemos un mapa que nos marca la cantidad de gente por nacionalidad que pasó por aquí. Los más numerosos, los polacos, más de 40.000. Pero es que de seguido van los alemanes, que mucha gente piensa que los alemanes eran todos nazis. No, muchos lucharon en contra de la dictadura. Y 604 españoles. Es un ejemplo. El campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich. En él se reunió a más de 200.000 prisioneros. Conozcamos cómo era su vida en él. Lo ponemos como ejemplo este campo, aunque cómo es o sería la vida en un campo de concentración. Mónica, ¿qué hacían cuando llegaban?
Bueno, cuando llegaba el convoy, dependiendo del campo de concentración, llegaban a la puerta del infierno, como yo la denomino, y allí se encontraban varios oficiales de las SS haciendo lo que se llamaba el proceso de selección, es decir, lo que hacían era seleccionar a aquellas personas que vivían de aquellas que morían, a derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una vez que las personas... Espera, los que iban a morir los ponían directamente ya en otro lado. Sí, efectivamente, sí. Ya sabían quién iba a morir. Sí. Ellos decidían, me imagino que por la apariencia física, por ejemplo, aquellas personas que llevaban gafas, iban destinadas directamente a la cámara de gas, porque la persona que tiene que utilizar unos anteojos se supone que no tiene algún tipo de problema en la vista y no es capacitada para el trabajo. Los niños, por ejemplo, prácticamente automáticamente eran llevados a las cámaras de gas, y personas que en apariencia mostrasen debilidad también iban directamente. Por lo tanto, eso era así. Mengele, por ejemplo, es una de las personas que estaba delante, por ejemplo, del campo de Auschwitz, seleccionando a todo aquel que llegase, separando familias enteras. De hecho, una de nuestras protagonistas, Violeta Freeman, vivió como Mengele decidió tanto a ella como a su hermana elegirlas para que viviesen, mientras que a su madre, abuela, tíos y padre los seleccionó para llevarlos directamente a la cámara de gas, así con un golpe simplemente derecha, izquierda. Y entonces, a partir de ese momento, aquellas personas que sí vivían entraban en lo que se llamaba el ritual de deshumanización, es decir, las despojaban completamente de cualquier ropa que llevasen, de las joyas, de los dientes, por ejemplo, de oro que pudiesen portar. Todo aquello lo tenían que entregar en el campo de concentración y les enviaban a unas duchas de desinfección a presión, normalmente eran además duchas heladas. Después de ahí les rapaban completamente la cabeza, les entregaban los llamados pijamas de rayas, ¿no?, que hemos visto tantas veces en las películas y que también hemos visto en los campos de concentración, en los museos, y a partir de ahí les tatuaban un número en el antebrazo como número de identificación, es decir, dejaban de ser personas para convertirse en números, simplemente en números de identificación. Y a partir de ahí se agrupaban por barracones a las personas, es decir, según la condición del prisionero, si eran judíos, gitanos, homosexuales, testigos de Jehová, tenían un barracón específico para cada uno de ellos, y luego a partir de ahí ya llegaba lo que era la rutina del campo de concentración diario. Supongo, he visto también algunos documentales donde estaban los barracones, dormían hacinados en sitios súper pequeñitos, un montón de personas, ¿verdad? Sí, tú piensas que había camastros de madera de tres pisos o de 4 pisos, de más o menos, creo recordar, de 80 centímetros o 90 centímetros de ancho por 1,90 de largo, o sea, una cama pequeña para una persona individual. Y en una cama así podían dormir hasta 4 o 5 personas, todas ellas hacinadas. Y cuando no había camastros suficientes, dormían en el suelo. Y claro, ese hacinamiento provocaba no solamente falta de aire y de oxígeno dentro del barracón, sino también toda clase de transmisión de enfermedades y por supuesto ya apenas les daban de comer, es decir, tenían lo que se llamaba la dieta del hambre, les daban de desayuno a lo mejor un poquito de una especie de café, una infusión oscura, bastante insípida, luego a mediodía una especie de caldo elaborado con hojas secas de col o una piel de patata o de nabo, pues incluso podrido, y un trocito de pan duro normalmente, ¿no? Eso, y luego una vez a la semana incluso a veces le añadían a esa dieta del hambre que denomino un poquito de mantequilla, una loncha de salami o algo parecido, que muchas de las prisioneras, por ejemplo, decían que preferían no comérselo. 900-137-137 si queréis preguntar algo a nuestra invitada, e insistimos que estamos hablando de este asunto porque a veces tiene un ejemplo de cómo salir del infierno y de esperanza. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Seguimos con más datos. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Cuando una trabajadora doméstica escoge tirarse del balcón antes de soportar los abusos de que es víctima. Txell Freixas es periodista, corresponsal en Oriente Medio, autora de Mujeres Valientes. Una mujer, para la familia que la tiene, es como un animal al que tiene que alimentar. Radiogramas, con Javier Hernández. La historia de 13 mujeres que luchan contra el patriarcado en una zona de influencia musulmana. Donde predomina la maldición del cromosoma X. Mujeres Valientes, con Txell Freixas en Radiogramas. Los lunes a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y recuerda,
A hombros de gigantes. Los domingos a las 4 de la madrugada. Radio Nacional de España. Uno de los estatus más temidos por todos los prisioneros, tanto hombres como mujeres, fue el de Nacht und Nebel. Los Noche y Niebla, además de estar privados de libertad, tenían prohibida cualquier comunicación con el exterior. Vivían en precarias condiciones que dificultaban mucho su supervivencia y por tanto estaban condenados literalmente a desaparecer. Nuestra invitada de hoy conoce bien a los Noche y Niebla y nos da más detalles sobre ellos. Noche y niebla en los campos nazis. Historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror, así se llama un libro escrito por nuestra invitada Mónica G. Álvarez. ¿Qué era esto de los... y por qué se llamaban así, Mónica? Eso, Noche y Niebla, ¿por qué? Bueno, pues era uno de los estatus más temidos por los prisioneros, porque al final ese Nacht und Nebel, Noche y Niebla, era el apelativo, esa NNL se lo cosían en la camisa o en el vestido de la prisionera o del prisionero, y eso significaba que esa persona, aparte de estar privados de libertad, de tener prohibida cualquier tipo de comunicación con el exterior, de incluso de vivir en precarias condiciones, tal cual vivían también otros compañeros, camaradas en los barracones y que dificultaban evidentemente la supervivencia, también estaban lo que se dice condenados literalmente a desaparecer, es decir, el destino último de esos prisioneros y prisioneras era la cámara de gas, no había otra. Ellos entraban además sin registros, es decir, estos Noche y Niebla además forma parte de un decreto ley del año 41 firmado por Hitler, donde se comienzan a hacer deportaciones forzadas sin registros y ocultas a la sociedad de prisioneros políticos, la mayor parte de ellos, contrarios al régimen, y los enviaban a los campos de concentración, y cuando llegaban nadie apuntaba nada. Ya sabemos que los nazis lo tenían todo perfectamente calculado, todo apuntado, eran muy meticulosos y había hojas de inscripción de la persona que llegaba y de registro. De hecho, en mi libro aparecen varias de ellas para que se vea la documentación en qué consistía. Pues aquellos que eran Nacht und Nebel, Noche y Niebla, no tenían ningún tipo de papel. No, era como si no hubiesen existido. Esas personas iban destinadas, como digo, a la cámara de gas. Pero es que lo más llamativo de este tema es que este apelativo de Noche y Niebla, Hitler lo saca del canto de la ópera El oro del Rin de Wagner, el prólogo de la tetralogía del Anillo del Nibelungo, porque él considera que es una forma también de llamar a estas personas por el tema de la noche, que sería digámoslo así, lo que es la muerte y el hecho de desaparecer, ¿no? De desaparecer de este mundo, y por otro lado la niebla, que sería el color grisáceo de la chimenea, el humo que sale de la chimenea de los crematorios, ¿no? Eso sería más o menos lo que podría significar metafóricamente hablando. A mí me parece uno de los estatus peores que puede haber dentro de un campo de concentración, y que en el cual además estuvieron catalogadas dos de las protagonistas de este libro también. Ahora hablamos mínimamente de ellas. Los que iban, o sea, los Noche y Niebla eran básicamente gente, cuestiones políticas, contrarios al régimen. Efectivamente, la mayoría eran cuestiones políticas contrarias al régimen, personas comunistas, socialistas, incluso alemanes que habían renegado del nazismo también eran llevados, soviéticos y demás, y eran condenados directamente, como digo, a desaparecer. Es un distintivo que yo no... cuando yo empecé a investigar para este libro me lo encontré, sabía que existía una película que se llama así, de los años 60, y cuando empecé a profundizar me di cuenta que había mucha más materia detrás, porque al final es verdad que Hitler no lo tenía todo muy premeditado, lo tenía todo muy pensado, no era una persona que dejase las cosas al azar, y esta tampoco era algo que quisiese dejar al azar, de ahí que le pusiese ese apelativo de Noche y Niebla. Curioso. Dos de ellas, dos mujeres, decías, Lola García Echevarrieta y Alfonsina Bueno Vela, eran dos españolas que tuvieron este calificativo. Sí, eran dos mujeres. Alfonsina, por ejemplo, era una mujer zaragozana que además se había criado en el movimiento obrero. Su padre además era hija de un maramolista anarquista muy perseguido en aquella época. Una mujer que luchó por sus ideas también incluso anarquistas, perteneció a la red de la resistencia Red Ponzán.
que ayudaba a evacuar aviadores de los países aliados. Y esta mujer llegó un momento que cuando tuvo una hija incluso trabajaba, como digo, en la resistencia, fue detenida, la hija logró escapar y huir a Barcelona, la localidad de Berga, y cuando fue enviada en mayo del 44 a Ravensbrück se encuentra con ese bloque 32, que era el bloque de Ravensbrück de las NN, de las Noche y Niebla, y que se suponía que tenía que desaparecer, tenía que morir. Es verdad que esta mujer es una de las que peor vivencia tuvo por los experimentos médicos que sufrió. Era una de las conejillo de Indias que vivió en primera persona esas inyecciones en la vagina con ese líquido amarillento que comentaba al principio, y que ella además decía que ese líquido le llegaba a quemar la piel, ¿no? Ella estuvo gravemente enferma, estuvo a punto de morir incluso muchísimas veces, pero bueno, hay avatares de la vida que cuento en el libro por qué ella sobrevive, ¿no? Y lo bueno también de esta historia de Alfonsina es que, pese a que luego la trasladan a Mauthausen, uno de los campos también muy duros, que vive la escalera de Gusen, que es una escalera muy famosa, tremendísima, esa empinada escalinata con 186 peldaños para subir además esas piedras de granito de 40 kilos cuando pesaban 35 ellas, pobrecitas. Ella consigue salir, la liberación, ¿no? Pero al final su historia es muy triste, porque ella muere en la inmundicia y muere con una demencia senil impresionante, Miguel. Es una historia tristísima cuando me la contaba su nieta Helen. Tremendo. Te iba a decir que si no quieres pasar realmente miedo, no vayas a ese campo de Mauthausen, porque sobre todo esa escalera es tremenda. Hablaremos luego de más mujeres. ¿Te parece que demos un saltito más para conocer más Fantástico, datos? Claro que sí. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, queremos daros datos de, como digo, de mujeres que quizás sean un ejemplo de esperanza. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Se ha escrito mucho sobre las desdichadas personas que padecieron las atrocidades de los campos de concentración. Pero poco sabemos acerca de las mujeres que sufrieron en él. Esta noche queremos buscar más datos sobre ellas. Entre las miles de prisioneras que padecieron humillaciones y atrocidades durante su estancia en los campos de concentración del Tercer Reich, se encontraba un grupo de españolas que llegaron hasta Ravensbrück, Auschwitz o Bergen-Belsen. Les empujaba su creencia en la democracia, la justicia social y la igualdad. Lejos de amilanarse ante las torturas sufridas por los nazis, se rebelaron para luchar contra la opresión y el totalitarismo. Y una vez libres, la mayoría dedicó gran parte de su vida a alzar la voz para que nadie olvidase la tragedia que supuso el Holocausto. Nuestra invitada de hoy ha conocido algunas de las vidas de estas mujeres y hoy está aquí para contárnosla. Te digo que poco sabía yo acerca de mujeres españolas que habían estado en campos de concentración. Básicamente estaban por cuestiones políticas, porque muchas de ellas pertenecían a la resistencia francesa. Efectivamente, sí, eso era la situación. Y es verdad que, mira, como te pasa a ti, Miguel, mucha gente no sabía que había españolas deportadas a los campos de concentración, y por eso, ese es el motivo por el que también he querido escribir este libro, porque también se deben de conocer estas historias, ¿no? Y en ese campo de Ravensbrück era el campo donde las enviaban, era porque previamente a esto ellas lucharon en la Guerra Civil Española contra las tropas franquistas. Muchas de ellas, bueno, pues también estuvieron incluso en algún frente, como en el frente de Aragón, o también incluso en Asturias y demás, pero luego quisieron huir. Algunas de ellas incluso estuvieron en Rusia, en Leningrado, también otras directamente se fueron se exiliaron a Francia, al sur de Francia, y allí, como tú bien apuntabas, estuvieron camufladas en redes de resistencia. Ellas, por una parte, tenían su vida cotidiana, que trabajaban para diferentes empresas francesas, pero regidas en aquel momento y dirigidas por los alemanes, por los nazis, y por otra parte
tenían como esa doble vida, ¿no? Luego ellas también tenían una función fundamental en las redes de la resistencia francesa, donde ayudaban a los camaradas masculinos, es decir, su función y su labor fue prácticamente fundamental para camuflar a estos hombres, para que además no fuesen detectados. Estas mujeres, además, yo te diría que gracias a ese cambio de identidad que tuvieron, a esos seudónimos que se pusieron y que hicieron de correo, de enlace, distribuyeron información, escondieron a sus camaradas, ayudaron a cruzar, por ejemplo, los pasos de control de la montaña, hicieron incluso de enfermeras cuidando a estos hombres cuando llegaban heridos a las casas, ¿no? Todo eso fue clave para que las redes de la resistencia francesa luchasen contra los nazis. Lo que pasa que, evidentemente, pese a esa lucha contra el fascismo y en busca de esa libertad, llegó un momento pues que lo que ocurría siempre, ¿no? Que alguien las delataba, alguien las denunciaba a la Gestapo y llegaban a sus casas y eran directamente llevadas a la comisaría de la Gestapo y de ahí luego distribuidas a diferentes prisiones y después trasladadas al campo de concentración, en este caso de Ravensbrück, que era el campo donde llegaban la mayor parte de las disidentes republicanas y donde llegaban también las españolas en este caso. Yo te iba a preguntar a dónde iban, pero ya has respondido. No solamente, solamente iban a Ravensbrück, no iban a Auschwitz o Bergen-Belsen. Sí, la historia es que primero llegaban a Ravensbrück, eran la primera parada de control durante X meses. De allí luego es verdad que estas mujeres eran enviadas a diferentes comandos de trabajo, que es lo que se denomina, ¿no? Para ejercer lo que se llamaba la esclavitud laboral. Es decir, eran trasladadas no a Auschwitz. La única que fue a Auschwitz fue Violeta Friedman, pero no es española y luego contaremos por qué. Pero es verdad que todas fueron destinadas, por ejemplo, a Leipzig, donde estaba la fábrica de Hassack, una fábrica de armamentos, a Mauthausen o a Bergen-Belsen, incluso a Saarbrücken. Pero es verdad que a Auschwitz a ninguna trasladaron a este campo de concentración. Dicen que gracias por el programa, como siempre, lo mejor de la radio. Dicen, una visita a Auschwitz debería ser obligatoria para los jóvenes, la lectura del libro de Lauren Ries. Prevendría muchas cosas. Y te saludan desde Córdoba, Argentina, y otro montón de lugares en España, y seguiremos diciendo alguno desde fuera. Vamos con la última parte que teníamos preparada para conocer quizá más de cerca la vida de alguna de estas mujeres, ¿vale? Fantástico. Neus Català, deportada española en el campo de concentración de Ravensbrück, lo expresó mejor que nadie. Dijo: Dante ha descrito el infierno, pero no ha conocido Ravensbrück, ni Mauthausen, ni Auschwitz, ni Buchenwald. Dante no podía ni imaginar el infierno. Yo tengo una película en la cabeza en blanco y negro, tal como era todo, porque allí no había colores. Neus Català, superviviente catalana de los campos de exterminio nazis, era activista antifascista, republicana y feminista. Fue por encima de todo una mujer tozuda, valiente e incansable, que no dejó de sonreír. Comprometida, tras sobrevivir a los campos nazis, dedicó su vida a preservar la memoria de aquel horror. Es un ejemplo de estas mujeres que sobrevivieron al infierno. Y ahora vamos a intentar conocer algo más de su vida. Empezamos por ellas, vamos a dar mínimos detalles de unas cuantas mujeres y yo invito a nuestros oyentes a que lean tu libro, Noche y niebla en los campos nazis, para conocer algo más de todo esto, porque quizá sea el mejor ejemplo que pueden dar o que podemos tener, o uno de los mejores ejemplos en este tiempo de lo que vivimos. Neus Català, ¿quién era? Pues mira, era una mujer nacida en Tarragona, en la Siamés, una localidad tarragonese, que siempre dijo que era comunista de nacimiento. Es una cosa que siempre además decía muy orgullosa. Una mujer que siempre estuvo muy apegada a la política, al Partido Socialista de Cataluña, a las Juventudes Socialistas. Fue enfermera, vivió las bombas de Barcelona, huyó y cruzó los Pirineos hasta Francia, se alistó en la resistencia junto a su primer marido y fue una de las que ayudó además a
transportar verbalmente todo lo que es la propaganda antinazi, ¿no? Además también ocultaba guerrilleros, lo que hemos apuntado hace un momento. Esta mujer además, cuando es detenida en el año 43 por esas actividades de la resistencia, la llevan a una de las prisiones francesas, hacen los primeros interrogatorios y allí comienzan ya las primeras torturas. Ella sufrió torturas durante los siguientes años, hablamos de noviembre del 43 y fue liberada en abril del 45. Imagínate el tiempo que sufrió este tipo de vejaciones, ¿no? Estuvo primero en esta prisión, de allí luego la traspasaron a otro campo de concentración previo, que era una especie se llamaba el Compiègne, también en Francia, y de allí directamente llegó a Ravensbrück, el también conocido como Puente de los Cuervos. Ella cuenta siempre cuando llega al campo de concentración, que lo primero que vio fue a mujeres electrocutadas en las verjas, ¿no? Enroscadas en la alambrada. También vio a 2 capos, que lo comentábamos, 2 presas del campo de concentración, arrastrando a otra presa que ya había fallecido, incluso a un SS golpeando a alguien que ya había incluso muerto también. Y esa mujer luchó contra sí misma para no caer en depresión, y cuando salió de esa depresión dentro del campo se propuso una cosa, que era aprender todo lo que ocurría en el campo de concentración, hacerse una especie de memorándum en la cabeza, de un diario, porque ella quería contarlo en cuanto saliese al campo de concentración. Ella sabía y quería ser libre, ¿no? De hecho, hay una frase muy famosa de ella, de Neus Català, que dice que he sido deportada, he estado esclava en el campo, pero ante todo me he sentido libre. Y eso dice mucho de esta personalidad arrolladora de una mujer que saboteaba en la fábrica de armamento cuando la trasladaron a ese campo de Holstein. Hacía sabotajes y escupía dentro de los obuses para evitar que el percutor funcionase, porque cuando metían dentro de la pólvora, en vez de pólvora, escupitajos, o cazaban moscas y metían al insecto dentro, o metían tornillos, eso no funcionaba, y por lo tanto, si no funcionaba, significaba que luego la Armada alemana, la Fuerza Aérea Alemana, no podía lanzar esas bombas contra los aliados, y por lo tanto eran vidas humanas salvadas. Yo creo que una maniobra súper inteligente en aquella época para, de alguna manera, derrocar al Tercer Reich. Y es una mujer que para mí es una de las más importantes, porque gracias a ella conocemos lo que son las deportadas españolas. Ella, nada más salir del campo de concentración, lo primero que hace es recuperar el Partido Comunista que se había quedado relegado, el Partido Social Comunista que se había quedado relegado en Francia, y comienza a buscar a sus compañeras deportadas, a las que sobrevivieron, porque quería hacer un libro, y con los años lo publicó uno, publicó varios, y gracias a esa mujer se forjó la llamada Amical de Ravensbrück en Barcelona, que es la organización más importante, junto con la de Mauthausen que hay en España, y le debemos muchísimo a esta mujer que entonó la voz, elevó la voz hasta el final de sus días, clamando libertad, justicia, paz y tolerancia. Y eso es una de las, por eso para mí es una de los referentes dentro de las deportadas. Otro caso, Olvido Fanjul, por ejemplo. Olvido Fanjul, mira, es una historia tristísima. Una gijonesa, además me la contaba su hija Eloína también, nacida en Gijón, afiliada a la CNT en su momento, una mujer adelantada a su tiempo, porque ella incluso luchó para que en el mundo laboral con 14 años hubiese el mismo salario entre hombres y mujeres, cosa impensable. Hablamos de los años 20, es bastante curioso, ¿no?, que en aquel momento ya se empezase a pedir algo así, y entonces esta mujer, algo llamativo es que huye a Rusia, al actual San Petersburgo, la antigua Leningrado, a la Unión Soviética, con los niños de Rusia, en un carguero, y llega allí de cuidadora, de educadora, y durante ese tiempo que ella estuvo se enamora de un soldado, de Dimitri, se queda embarazada, y cuando ya llegan los nazis e invaden la URSS, su marido se va a filas, no lo vuelve a ver jamás, ella se queda pensando en que va a regresar, y en esa espera es cuando la detienen, la envían a Alemania y da luz en una de las cárceles de Alemania. Y antes de trasladarla a Ravensbrück, le arrebatan a su hijo, que nace también en esa cárcel, como digo, llamado Dimitri, y nunca, jamás vuelve a ver a ese niño. Decían que le habían destinado al servicio de Hitler, porque en aquella época los niños nacidos de disidentes, de personas soviéticas, polacos y demás, eran automáticamente secuestrados y llevados a Alemania para que familias nazis los adoptasen. Por lo tanto, ese niño seguramente que esté vivo, me decía la hija Eloína, me decía, quizá mi hermano no esté vivo, no lo conozco, y es una pena que nunca jamás sepamos quién es este señor o este hombre, ¿no? Cuando ya le arrebatan a su hijo,
como digo, es llevada además a Ravensbrück. Es una de las primeras mujeres españolas en llegar al campo de Ravensbrück en marzo del año 43, y allí ella entra en una depresión tan grande, Miguel, tan grande, y esa desesperación de no tener a su hijo porque se lo han arrebatado, que gracias a una de las compañeras que se llama Elisa Garrido, que también aparece en el libro La Mañica, esa mujer aragonesa que es su gran apoyo, le da de comer, le sujeta la nariz para meterle incluso comida para que trague, puede sobrevivir. Esa mujer además, gracias a esas redes de solidaridad, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que se formaban redes de solidaridad para ayudarse entre ellas, para quererse, para mimarse, para incluso enfrentarse a los guardias de las SS, y también sirvió en este caso para que esta mujer, para que Olvido no muriese en el campo de concentración. Es verdad que luego tuvo una lesión ocular importantísima, sufrió palizas, vejaciones, se quedó parcialmente sorda, unas secuelas que llevaron a la gran mayoría de estas mujeres a tener ansiedad, depresión, insomnio, terrores nocturnos. Y lo más triste de esta historia es que es verdad que esta mujer nunca habló de su vida, o sea, nunca contó a nadie su experiencia en el campo de concentración. Cuando al final de sus días, antes de morir, incluso a sus hijos se los quiso contar, sus hijos pensaron, pobrecitos, que le había ocurrido algo, es decir, que tenía demencia y que era mejor no tirarle de allí, no preguntarle nada. Y esa mujer se fue a la tumba en silencio. Con ese olvido, como dice su nombre, ¿no? Desgraciadamente. Y sus hijos a día de hoy, Eloína me contaba que se sienten completamente desgraciados y culpables por no haberle dado la oportunidad a su madre de hablar. Qué curioso. Te saludan desde Miami, Karel Castro, desde Santiago de Chile, un venezolano, dice que escucha nuestro excelente programa. Muy buen tema, triste pero bien tratado. Y desde París, Manuel Cancel también te manda saludos, entre otros muchos. Últimos minutos, 3 o 4, para hablar de Violeta Friedman. Violeta Friedman, a mí me parece uno de los personajes extraordinarios de este libro. Es verdad que es de Rumanía, judía, estuvo en el campo de Auschwitz con 14 años y me parece que tenía que estar en este libro porque durante 39 años estuvo en silencio sin contar su historia. Ella se traslada a Madrid a vivir en los años 60, divorciada con 2 hijos, una época, recordemos, en plena época franquista, donde no se llevaba nada el hecho de una mujer divorciada y tan adelantada a su tiempo. Ella, de repente, en los años 80, encuentra en televisión española, a León de Grel hablando sobre el Holocausto, negando las cámaras de gas, y ahí ella es cuando comienza a hablar. Hay una lucha entre los dos a nivel de medios de comunicación, y como nadie le hace caso a esta mujer, lo que hace Violeta es llevarlo a los tribunales, ponerle una demanda, y el Constitucional, después de 7 años en una demanda civil, gana esa demanda civil, y el Constitucional le da la razón, dice que lo que ha hecho este hombre no era libertad de expresión ni ideológica, y senta de doctrina en aquel momento, y esta mujer se convierte en la lucha contra el olvido del Holocausto, en la lucha contra el negacionismo, y a partir de ese momento se reforma nuestro Código Penal, aprobado en el Congreso en febrero del año 95, se incluye ese precepto dentro de del Código Penal, donde cualquier persona que niegue el Holocausto o que profese alguna manifestación contra una raza, etnia, cultura, orientación sexual o ideología política está penado con la ley, y eso se reforma en los años 90, como digo. Es verdad que luego se suprime en 2007, pero en 2015 se reincorpora ese artículo llamado actualmente artículo 510 de los delitos de odio, y podemos decir que gracias a Violeta Friedman, en España, la intolerancia y el odio está penado por la ley. Entonces yo considero, y yo creo que te estarás de acuerdo conmigo, Miguel, que una mujer de este bagaje extraordinario, no solamente personal, sino también esa su situación a nivel mediático, era imprescindible que estuviese, porque gracias a ella la justicia en España también combate la intolerancia, la injusticia y el odio. Sí, señor. Tenemos que ir terminando, desgraciadamente. ¿Qué lección podemos sacar de la vida de estas mujeres, aparte de gratitud, que recordaran todo esto, que cambiaran las leyes, que nos dieran su ejemplo?
Pues yo creo que lo más importante es que seamos resistentes, es lo que querían ellas. Y ser resistente, como decía Elise London, es estar en contra o ir en contra de aquello que consideramos injusto. Si luchamos contra lo que es injusto, estaremos en el camino correcto. Eso es lo que tenemos que hacer. Estar a favor de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la dignidad humana, de los derechos humanos. Y es la única manera que podemos actuar. Esa es nuestra conciencia. Y eso es el legado que estas mujeres maravillosas y heroicas nos han dejado. Y yo creo que tanto... En mi caso, yo soy una voz a través del papel, pero tú, Miguel, también lo eres en este programa, dándole voz a estas mujeres, y cualquier persona debería de darle voz para que no se olvide jamás estas historias, sus enseñanzas y sus vivencias. Nos harán un gran favor si lo hacemos. Para eso estamos. Forma de contacto contigo y enhorabuena por ese trabajo Noche y niebla en los campos nazis. Historias heroicas de españolas que sobrevivieron al horror. Forma de contacto contigo si quieres saber más, Mónica. Pues en mi página web www.monicagalvarez.com, y ahí pueden localizarme de cualquier forma: Twitter, Facebook, redes sociales, correo electrónico, y ahí fantástico, me podrán escribir lo que quieran. Como siempre ha sido un placer estar contigo. Espero verte dentro de poquito, darte un abrazo. Sí, espero que sí también yo, Miguel. Un placer como siempre charlar contigo. Y sabes que te quiero. Y yo también te quiero. Un beso grande. Un beso. Hemos de hacer una pausa. Termina esta primera hora tras las noticias que traen nuestros compañeras María Lladró y José Luis Aragón. Quedan muchos temas de interés esperando. Vamos a cambiar un poco el planteamiento que teníamos, y si queréis os vamos a llevar a una casa donde ocurren cosas tremendas, y luego os presentaremos a un artista también que ha vivido curiosas escenas. No os lo perdáis. Redes sociales abiertas, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y nuestro teléfono 900-137-137. Como os digo, hay todavía muchas cosas esperando. Nos dan la actualidad y nosotros volvemos enseguida. No os vayáis, tenemos mucho que contaros aquí en este espacio en blanco de hoy.